Buenas tardes, bienvenidas a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Juan Boneheimer y tiene como título el método TBR, capacitación centrada en el participante. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y, de ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección chat. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Juan. Muchas gracias, un gusto estar conectado con todos ustedes. Lamentablemente todavía no es en Lima como era antes, cosa que extraño muchísimo. Siempre me gustaba por lo menos saber con quiénes estoy, un poco el webinar pierde la magia de vernos las caras y saber cómo somos y vernos las alturas y demás. ¿Me cuentan brevemente por dónde están? ¿Están todos conectados de Lima? ¿De qué ciudad? ¿Están quizás de este otro país? Agradezco ahí que vayan participando por el chat, que ahí lo tienen disponible. Y por favor, los invito a todo el tiempo a preguntar, comentar, que siempre me interesa mucho saber lo que ustedes tienen para decir. Bueno, por Lima, ¿qué zona de Lima también, si están por Lima? Jean-Pierre, un gusto, Jean-Pierre, Wendy, Lima, Chiclayo, bueno, me queda pendiente Chiclayo, San Isidro, me encanta San Isidro, obviamente Miraflores, ni hablar, y así que bueno, sigo agradeciendo si van contando por dónde están conectados. Yo soy Juan Bodenheimer, como justamente ya saben, vivo en Buenos Aires, en general vengo trabajando hace muchos años en toda Latinoamérica. En una época trabajaba mucho con colegas en Perú y otros países de la región. Y bueno, esta oportunidad, realmente hablo mucho de Analytics, esta oportunidad quería hablar de otro tema que me viene interesando muchísimo y la verdad es que venimos trabajando mucho en entender cómo mejorar un poco lo que pasa en formación. Y para eso vamos a hablar del método TBR, o Training from the Back of the Room. ¿Algunos de ustedes lo conocen? Me van comentando si alguno lo conoce, lo utilizó, conoce el libro o alguna cosa así. Hola Trujillo, buenas tardes. Ahí también Lima. Bien, México, un gusto México, ahí que estén conectados. Yo mientras me van respondiendo y me van contando si lo conocen o lo utilizaron o saben algo de eso, cuento brevemente de nosotros. Soy director de una consultora que se llama Instare, tenemos 15 años de actividad en Latinoamérica, nuestra base está en Buenos Aires, pero tenemos actividad en todos los países de habla hispana. Venimos mucho del mundo de People Analytics, pero hoy vamos a hablar de formación, que es un tema que nos apasiona y es de dónde nacemos y dónde comenzamos, en el mundo de la capacitación y el desarrollo. Jean-Pierre dice que no conoce TBR, no sé el resto, los invito por favor a ir compartiendo. TBR nace de este libro, que fue un libro bastante conocido cuando sale y sigue estando marcando mucho la agenda de las prácticas de formación en los últimos años, escrito por Sharon Bowman, un libro que su nombre completo es Training from the Back of the Room, y lo que nos propone es un método que nos va a interesar mucho para ver cómo mejorar algunos problemas que están ocurriendo y ocurren sistemáticamente en la formación. Es un método que uno aprende a trabajar. Acá justo comparto una foto cuando yo me certifiqué en el método, acá son con mis colegas en Denver, Estados Unidos. Y en general es una cosa bastante interesante que gran parte de los participantes, de las personas que están involucradas en aprender TBR, vienen de la agilidad, ¿no? Un ámbito que está marcando mucho la agenda del mundo de la gestión humana. Y lo interesante del mundo de la agilidad es que está obsesionado a entender las prácticas de cómo las personas interactúan, se comunican, aprenden y se relacionan. Cosa que nosotros, profesionales de gestión humana, deberíamos ser los expertos y la agilidad sistemáticamente está obsesionándose en entenderla mejor que nosotros. No es casualidad que el 80% de los participantes en mi oportunidad eran gente que trabajaba en agilidad, eran agilistas, y algunos otros veníamos de otras ramas, como puede ser algunos temas de psicología o eventualmente algunas cosas vinculadas a psicología comunitaria. Vamos a ver que TBR no tiene que ver necesariamente con design thinking, pero sí tiene que ver con unos métodos que intentan como cambiar y entender qué cosas tenemos que hacer para que las cosas funcionen mejor, que parece que también el design thinking nos hace pensar mejor cómo diseñar mejores productos o experiencias. Para eso, antes de contar yo cuáles son los desafíos, me gustaría también que me vayan contando cuáles creen que ustedes son los desafíos que hay en capacitación, qué problemas tenemos, qué dificultades nos están ocurriendo, las capacitaciones funcionan bien, la gente aprende. ¿Cómo estar en eso? Todo funciona perfectamente, salen conformes de las experiencias de formación como instructores o como participantes, la pasan bien. Me interesa saber mucho también sobre esto, así que por favor me van comentando, ¿no?
todo funciona de maravilla. Luis dice, la verdad que muy bien. El resto, que conozca las funciones, sale bien, cuesta, es fácil, nivel de concentración es un problema, ¿no? Acá pone Jean-Pierre, entendería eso. Las metodologías dependen de los colaboradores, ¿no? Acá también Jenny plantea, ¿no? Algunos, justo hoy a la mañana hablaba con unos colegas que decían, bueno, depende si es operaciones, si es gente que tiene un perfil más profesional o no, hay que pensar los métodos, ¿no? Cómo lograr que la gente asuma nuevos retos. Y fíjense que nos va apareciendo un montón de desafíos, ¿no? Que aparecen en la formación. Bowman, cuando publica el método, ¿no? Entiende que hay algunos desafíos que a veces nos cuesta pensar, que en los últimos tiempos hay con mucho trabajo, pero seguimos con problemas en términos de mejorar, cómo mejoramos todavía aún más la experiencia del participante. ¿Qué experiencia nos llevamos? ¿Qué emociones tenemos? ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo sentimos que estamos en esa situación de formación? Finalmente, la obsesión que deberíamos tener todos es cómo potenciar el aprendizaje, cómo lograr que la gente realmente aprenda, porque a veces también nos obsesionamos mucho en las encuestas de satisfacción. Lo que nos interesa atender es si las personas aprendieron las cosas que tienen que aprender, que muchas veces son muchos temas, muchos contenidos, muchos métodos, que a veces es difícil lograrlo, ¿no? Y encima también no solo queremos que aprendan, sino también queremos que esos aprendizajes se queden en el tiempo. Esto es un punto, quizás los principales desafíos, y como decía una colega del equipo, es finalmente la capacitación es exitosa cuando se transfiere el puesto de trabajo, ¿no? Y esto es un poco lo que nos interesa lograr. No solo tener grandes experiencias, sino que la gente pueda y sepa aplicar lo que vio en su capacitación, ¿no? Claramente esto es un tema no menor, ¿no? Jean-Pierre, gracias por traer este punto, en el mundo en el que gran parte de las compañías se enamoran de la capacitación asincrónica, con un montón de las metodologías y herramientas que hay, en general LinkedIn Learning, Behana, Udemy, edX, ¿no? Coursera, y muchas áreas de formación terminan como eligiendo estas plataformas sintiendo que es una solución práctica, porque de repente contratando LinkedIn Learning tenés 15.000 cursos disponibles en línea, más allá que los cursos después en español sean bastante menos. Y ahí también aparecen algunos desafíos que a veces en la sincrónica, en las capacitaciones asincrónicas no se piensan tanto, de cómo lograr y cómo mejorar. También algunas cosas tenemos que ver un poco de dónde viene el mundo de la formación y qué desafíos tenemos acá en el presente y en el futuro, ¿no? Y el primer punto tiene que ver con cómo a veces intentamos y necesitamos abandonar ciertas prácticas que vienen del pasado, ¿no? Que nacen de un modelo basado en la eficiencia de los recursos y no necesariamente de optimizar el aprendizaje. Incluso este es el desafío, por ejemplo, cuando tenemos un webinar, que es un problema también a veces lo que pasa en los formatos de webinar, porque no se dan las condiciones óptimas para el aprender, ¿no? Acá comparto una foto, una imagen de un libro que tiene bastante tiempo atrás, que tiene que ver con lo que aprendemos en la capacitación lancasteriana, que es lo que marca la forma de pensar la formación, sobre todo en la escuela, ¿no? Más allá que las escuelas intentan muchas veces armar mesas de equipos y demás, nacen de un modelo nacido en lo que se intentaba generar una experiencia para potenciar el desarrollo de los Estados-naciones, donde queremos eficiencia. Tenemos que formar mucha gente de forma económica. La educación actual que conocemos, en la que gran parte de nuestros hijos participan, sigue este formato, ¿no? Tenemos dos figuras asimétricas, incluso que a veces el desafío de los webinars, el problema del webinar es que replica este formato, ¿no? Uno comunica, que yo para contarles, yo intento un poco comunicarme con ustedes y al chat, ¿no? Y otro recibe, ¿no? Y fíjese qué nos pasa en esta experiencia, ¿no? Cuando tenemos una persona con una relación asimétrica en la que está como eje central, yo estoy como única imagen de esto y ustedes están del otro lado, ¿no? Entonces, ahí me dicen, todos ven, solo ahí vuelvo a compartir la imagen, Jean-Pierre me dice que no está viendo la imagen, ahí vuelvo a compartirla, ¿no? Donde tengo acá una situación donde vemos este problema, esta escena, donde tenemos un montón de alumnos sentados a la par y un docente que tiene que enseñar a muchos, ¿no? Ahí estamos bien, ¿se ve bien? El resto, me avisa por favor. El participante, ¿qué rol? Tiene un rol pasivo, en la que simplemente tiene que recibir un montón de información, pero no tiene una forma activa, un rol activo en el aprendizaje que intenta desarrollar o que debería adquirir. Esos son los desafíos en los que vivimos y pensemos gran parte de los cursos. Casi que hoy, para evitar problemas con colegas,
no paro de ver imágenes de, por ejemplo, de un montón de capacitaciones, empresas súper contentas porque ven capacitaciones donde hay un súper experto que convocaron y tenés una herradura donde todos los participantes rodean al capacitador y todos están mirándolo a él, ¿no? Y acá es un punto en lo que vemos que necesitamos replicar ese formato, ¿no? Entonces, seguimos todos ahí con alguna primera imagen. Vamos a volver a compartir, ¿no? Después tenemos otro tipo de situaciones, ¿no? Que tenemos que pensar un poco lo que parece lo que nos propone Training from the Back of the Room, ¿no? Que busca un método que busque resolver estos problemas, en lo que no queremos volver a pensar en participantes que tienen un rol pasivo, al costado, instructores que están en el centro de la escena. También queremos aprovechar todo el conocimiento que la neurociencia tiene para ofrecernos y cómo aprovechar el conocimiento y la comprensión del cerebro para potenciar el aprendizaje, ¿no? Pensar qué buenas prácticas necesitamos utilizar, ¿no? Y generar un modelo que podamos replicar en el diseño educativo, ¿no? Sea quien sea de nosotros acá en la sala, tenga una guía que aproveche todo el conocimiento de la neurociencia para poder desarrollar formaciones que tengan impacto. No porque sean atractivas simplemente, sino porque la gente aprenda. Y ese aprendizaje que en el tiempo, ¿no? Entonces, acá vemos que hay algunos aspectos que tenemos que considerar, ¿no? Y tenemos que pensar cuando diseñamos nuestras capacitaciones. Punto uno. Que tenga un beneficio, que tenga alguna utilidad, no sea simplemente algo que me cuenta, sino que yo encuentre un beneficio en la formación que estoy tomando. Que genere expectativas o, perdón, experiencias positivas por parte de los aprendizajes, por parte de los participantes, ¿no? Porque las experiencias positivas, cuando la pasamos bien, aumentan nuestra atención y nuestras formas de aprender. Un colega hace muchos años me decía, para mí un buen curso es un curso en el que aprendo algo para hacer mañana, para utilizar mañana, y un curso en el que la pasé bien. Y me parece que es una buena definición del aprendizaje. Y es el desafío que tenemos. También tenemos que pensar cursos donde tengamos estimulación sensorial, donde todas las emociones se despierten, se activen y tengamos experiencias donde la emoción activa y presente nos permite mejorar el aprendizaje, estar atentos a los recursos y a los estímulos que recibimos. Variedad instruccional es recursos diferentes, donde tenemos otras formas de trabajar y pensar. Una participación activa, ¿no? Una forma en la que tenemos que buscar las formas de donde la gente aprenda, dejarlo que la gente aprenda, y abandonar un poco la cosa de tenemos que escuchar para podemos tocar, probar y experimentar, ¿no? Este es un poco todo el punto a lo que va apareciendo. Y acá tengo un formato, que es el que trae TBR, donde se hablan las 4C, ¿no? Las 4C. Quiero que hagan un ejercicio inicial. Quiero que piensen en qué pasó al principio de una actividad de capacitación que ustedes hayan encontrado como fantástica. Y les voy a dar un minuto para que ustedes me cuenten ahí por el chat qué tuvo esa capacitación al comienzo que hizo que las cosas funcionaran bien. Entonces, por favor, los espero un minuto para que me vayan compartiendo por el chat esas experiencias. ¿Qué experiencias tuvieron esas capacitaciones que fueron positivas, que generaron aprendizaje? Que realmente digan, tuvieron un recuerdo positivo de esa formación. ¿Qué pasó ahí? Los espero ahí en el chat, por favor. Aplicación de estrategias innovadoras. ¿Qué más? Roger. ¿Qué fue de innovación? Contame, Roger, ¿qué tuvo de innovador? ¿Cómo comenzó? Una presentación de alto impacto, ¿no? O sea, que acá dicen que retó a todos, impactaron con emociones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ocurrió en esa capacitación? Tema de mi interés, dominio del capacitador, es algo fundamental. Acá fíjate que no es solo el tema de interés, sino qué hizo esa capacitación al principio, cómo comenzó. La pregunta es esta, ¿no? Despertó mi interés, porque presenta un dolor del negocio, compartir lo aprendido para motivar a los colaboradores, conectar con los participantes. ¿Qué más? Piensa en toda esa situación, esa capacitación, y diga, wow, qué buena que estuvo, cómo comenzó, qué hizo al principio, cómo arrancó, ¿no? ¿Qué más hubo?
compartir, interés, ¿no? Presentó problemas con el que me identifico con la empresa. Bien, ¿qué más? Gracias Luis, gracias Roger, Wendy, José, Cristian. ¿Qué más? Rolando, acá puso también. Jenny había compartido también. ¿Qué más ocurrió? ¿No? Fíjense, algún comentario más me gustaría escuchar, que en cierta forma lo que se empezó logrando es la primera etapa. Inició con un caso acorde a la empresa, ¿no? Esto es otro buen ejemplo, Jean-Pierre, que da, porque lo que primero tenés que lograr y el primer paso de toda capacitación es la conexión. ¿Qué quiero decir? Esto es lo que en TBR llamamos las 4 C, y acá es la primera C. La primera C es la conexión que tenés que lograr de los participantes entre ellos, con el tema, con sus intereses, con sus preocupaciones. Ese tiene que ser tu foco de la actividad. No es simplemente que nos presentemos, ¿no? No es solo que nos presentemos, sino que conectemos con los otros y con los temas que vamos a tratar, con la agenda del curso, de por qué vale la pena, ¿no? Entonces, fíjate que también acá Sadit nos cuenta otro ejemplo. Iniciamos con las falencias que tenía la organización, inició con la aplicación de las falencias como organización. O sea, ya te conectó con el tema. Tu primer foco, cuando estás pensando en el diseño de capacitación, es pensar cómo los conectás. Cómo conectás con el tema. Si haces una presentación de todos, es cómo haces que en esa presentación ellos conecten con el asunto que se va a tratar, conecten con la temática, conecten con sus preocupaciones. Ese es tu primer foco, ¿no? Después, una vez que tenés esto, que está funcionando, donde fíjate, no tenés que estar vos en el centro, vos podés hacer también que ellos vayan identificando qué problemas tienen, qué cosas quieren resolver, que le cuenten a otros qué cosas todavía no entendieron cómo hacer, y los haces conectar con los otros. Después viene el segundo punto. Y la segunda C, ¿cuál es en todo curso? Los conceptos. Acá aparece el desarrollo de los conceptos que necesitamos tratar. Ojo, estas 4 C que vamos a ver, que son como un bloque, se va a repetir, no tiene que ser un solo concepto a lo largo del curso. Quizás se repite varias veces el proceso y vayamos tomando pequeños, y necesitamos tomar pequeños conceptos, ¿no? Fíjate, y acá quiero que intente pensar de vuelta, ¿qué formas ustedes vieron en sus cursos, en los cursos que vivieron como participantes? Yo quiero que se conecten como ustedes, como de la experiencia del participante. ¿Qué formas se utilizaron para adquirir conceptos? Que no sea simplemente el instructor explicando, ¿no? Yo acá quiero que lo que nos permite, en este caso, el sistema de webinar, es el chat, es escaso. Si hubiésemos estado más tiempo, se necesitaría otra herramienta, pero si no, podría decir, se nos pediría mucho tiempo en otra herramienta. ¿Cómo adquirir los conceptos? Que no sea simplemente escuchando a la persona hablar. Experiencias con casos, ¿no? Imágenes, ese es otro buen punto que también tiene que ver con el uso de las imágenes, y vamos a hablar un poquito al final de esta charla sobre un poco las imágenes. Videos, fíjate que hay un montón de recursos donde vos podés hacer y pensar cómo vos como instructor te corres del centro y dejas que las personas aprendan con otros recursos, ¿no? Historias, imágenes, videos, puede ser experiencias donde tengan que revisar casos y compartirlos con otros, compartir las experiencias que tienen. Puede ser que los hagas trabajar sobre mapas de conceptos, ¿no? Casos, o sea, hay un montón de formas que tenemos que pensar es cómo conecto a la gente con los conceptos, cómo desarrollo los conceptos, sin necesariamente tener que yo ser el centro de la escena. ¿Cómo los puedo dejar a ellos hablar? ¿Cómo puedo hacer que ellos trabajen? Y no necesariamente yo facilitarse, tengo que tener el lugar central sobre lo que está ocurriendo. Una vez que vimos esto, es práctica concreta, ¿no? Es desarrollamos conceptos y rápidamente pensar cómo hacemos que la gente aplique las cosas que vio recién, ¿no? ¿Qué cosas podemos pensar? ¿Algún ejercicio de aplicación? ¿Algún problema que tengan que resolver aplicando los conceptos que vieron? ¿No? ¿Algún quiz donde tengan que ver las preguntas y responderlas? ¿Un Kahoot? No sé si utilizaron alguna vez un Kahoot. ¿Conocen el Kahoot acá? Me cuentan si lo conocen o no. Donde rápidamente podemos probarnos y desafiarnos a responder los conceptos, ¿no?
que tenemos. El Kahoot es una herramienta que a todos les encanta, ¿viste? Nos encanta competir, el desafío, a ver, realmente poner y mostrar en juego quién pudo hacerlo bien o no. Entonces, es una herramienta que nos permite probar, poner en juego los conocimientos que tuvimos, ¿no? Nos explicaron hacer torta, ¿qué queremos hacer después? Probar a hacerlo. Nos explicaron y vimos las fórmulas de lo que es, cómo se hace, cómo se cocina un queque, hagámoslo, ¿no? Es el punto, es pensar en forma automática cómo genero una práctica concreta para hacer el otro. ¿Qué hacemos después? Los hicimos practicar. ¿Qué creen que podemos hacer después, gente? ¿Cuál sería la cuarta C? Práctica concreta es la tercera. Cuarta. Es que fíjate, Amparo, está bueno el punto, ¿no? Los participantes se alinearon expectativas con los objetivos para generar interacción en equipo. Eso es la primera, este es el primer foco, es la conexión. Eso es lo que tienes que trabajar en primer punto. No ir a los conceptos, sino hacerlos interactuar. Conectarlos con los conceptos. Puede ser que sea conectarlos con equipos, pero conectarlos con los temas que se van a tratar, con el propósito del curso, con la relación, con el interés, con la necesidad que tenés. Después de desarrollar los conceptos. Necesitas la conexión, que la gente entra, que la gente se abra al aprendizaje, ¿no? Compromisos. Está bueno. Carlos está, me parece que sin saberlo, está usando la cuarta sella. El resto, la cuarta C es conclusiones. ¿Qué quiero decir con conclusiones? No es simplemente que el instructor, ¿no?, piense en las conclusiones, ¿no? Sí, sí, claramente, Carlos, me parece, agradezco ahí tu participación en esto, pero el modelo TBR lo que nombra la cuarta C es conclusiones que tiene que ver con lo que vos estás proponiendo sin darte cuenta, quizás sin conocer el modelo. ¿Qué se quiere decir las conclusiones? Pensar qué aprendimos y cómo lo ponemos en práctica, qué vamos a hacer para ponerlo en práctica. ¿No? Esto podría ser, por ejemplo, podría pedirles a ustedes, cuéntenme qué curso vas a cambiar de los que vos dictás y que tenés que darte cuenta que tenés que repensar las 4 fases de lo que se van repitiendo. Estas 4 fases puede ser que se vayan repitiendo a lo largo del día, o a lo largo de las horas, o a lo largo de las sesiones, ¿no? ¿Qué tenés que cambiar? ¿Qué tenés que mejorar? ¿Qué te diste cuenta que no está funcionando y deberías reajustar? También es el momento de celebrar, ¿no? De repente de ver las cosas que aprendimos y podemos hacer actividades para darnos cuenta de todo el aprendizaje que nos vamos llevando a la actividad, ¿no? Y pensar qué cosas hay y qué cosas podemos aplicar en nuestra vida diaria. Es pensar en transferencia, que es el tema fundamental, que es lo que nos importa en la capacitación. Es pensar cómo transfiero, es hacer un mapa, una agenda, un listado de las cosas que vamos a hacer para transferir el conocimiento que adquirimos a las tareas que tenemos que hacer. Fíjense que involucro al participante, no es simplemente llevarte contenido, sino es, quiero que generes un compromiso de las cosas que vas a hacer, de las cosas que tienes para trabajar. Y ahí tenemos un montón de cosas para trabajar, que fíjense que en general a veces damos los cursos pensando en un contenido, sin pensar que quizás tengamos que pensar nuestros diseños educativos, nuestros diseños instruccionales en pequeños bloques de 4 pasos, que se van a ir repitiendo a lo largo del día, buscando generar y desarrollar los contenidos en 4 fases. Gracias, Jean-Pierre. Ahí vuelvo a repetir las 4 C. Primera C, conexiones. Conexiones, conectar al participante con los contenidos, con su compañero, con sus intereses, con sus necesidades. Es ponerlo en situación de aprendizaje, ponerlo en situación de interés, ¿no? No es tuve que venir a este curso, o como muchas veces escuchamos, me mandaron, sino es qué relación tenés y por qué te puede importar esto, qué te interesa, qué conexión hay con esto, con vos, con tus compañeros. La 2, vuelvo, conceptos. Desarrollar los conceptos que correspondan, que no tiene que ser necesariamente el instructor explicando, ¿no? Sino acá lo que está en juego es cómo hacemos que la gente va adquiriendo conceptos de diversas herramientas con diversos recursos. Gracias, Carla. 3, práctica concreta. ¿Cómo hacemos que las personas pongan en juego los contenidos que vieron en la segunda C? Práctica concreta. Justo, perdón, acá ¿viste? Aparece como práctica de una P, las traducciones no juegan en contra, en inglés sería concrete practice. Realmente ahí sería una C, piensen que es la concreta. La tercera C es esa. Y la cuarta C es conclusiones. ¿Cómo pensamos, cómo ayudamos al participante a pensar, cómo aplica los contenidos, cómo celebramos el aprendizaje, cómo revisamos las cosas que aprendimos y para qué podemos usarlas?
¿no? Si no, nos llevamos un montón de ideas, pero no tuvimos que trabajar cómo aplicar. Si esto no es una actividad breve, no es conclusiones algo de 3 minutos, es algo que requiere tiempo, ¿no? Que marque una agenda, que empiece en un problema. Obviamente hay un montón de elementos más en TBR que están en juego, que podríamos ir viendo. Obviamente esto, uno aprender a usar TBR, bueno, son 2, 3 días de curso, más después seguir aprendiendo y practicando, ¿no? Y hay 6 principios que quiero nombrar rápidamente. Punto 1, corto en lugar de largo. El desafío es cómo hacer pequeños bloques en vez de grandes bloques. Mucho contenido largo es muy difícil aprender. Cosas pequeñas y armadas en pequeñas pastillas potencia el aprendizaje. 2, cómo hacemos que la gente se mueva y no esté sentada, ¿no? Fíjense que qué hacían nuestros hijos en pandemia, se la pasaban corriendo por la casa en sus clases de educación física virtuales porque generaban aprendizaje en movimiento. 3, imágenes en lugar de palabras, ¿no? Porque las imágenes son más fáciles para el cerebro de ser recordadas que mucho texto. ¿Qué más tenemos? 4, escribir en lugar de leer, hacer que la gente escriba, ¿no? Buscar formas y recursos, actividades donde la gente tenga que escribir, porque así se aprende mejor. 5, también, hacerlos hablar en lugar de escuchar, ¿no? Yo acá lamento la falta de micrófono, no les pedí esta vez que hablen solos, pero cuando ustedes explican, le tienen que explicar a un compañero o a alguien algo, aprenden mejor que cuando simplemente lo escuchan, se los explican. Y el último punto, 6, cómo generar experiencias que vayan cambiando. El cambio le gana a lo repetitivo. ¿Cómo tengo que pensar actividades donde todo el tiempo cambie la dinámica del curso y las herramientas que se utilizan? Variedad es la palabra, ¿no? Esto es un poco algunos de los principios y herramientas que están en juego cuando pensamos un diseño de capacitación basado en TBR, en Training from the Back of the Room, donde el centro es que los participantes pongan en juego el aprendizaje, el instructor sea simplemente un elemento que está al costado y el eje central de lo que pasa en el curso sea quien estuvo ahí queriendo aprender, ¿no? Estamos bien con el tiempo, nos quedó un minuto, ¿no? Ahí yo les dejo cualquier cosa, mis datos. Ustedes nos pueden seguir ahí en redes sociales como Instare Consultoría en Instagram, YouTube, en LinkedIn, ¿no? Cualquier cosa tienen mi celular, mi WhatsApp, cualquier cosa con gusto estoy a sus preguntas. Visitar nuestro stand también acá en Expo Capital Humano, ¿no? Así que doy un minuto todavía por si alguno tiene preguntas antes que ya siga el siguiente webinar. Amparo, gracias. Fíjate que en cierta forma, para el éxito tenés que pensar las 4 fases siempre, ¿no? La fase cuarta es fundamental, pero las 3 fases previas hacen al éxito de la capacitación. Si uno hace un curso olvidándose una de las fases, el aprendizaje no se maximiza, ¿no? Gente, un gusto, por favor, siempre cualquier cosa, siempre encantado de poder ayudarlos, escribirlos, no duden en hacerlo. Gracias, Jean-Pierre, me acordaba de, ahí de tu nombre el año pasado. Y cualquier cosa, en 2 días nos ven ahí hablando sobre temas de tecnología en recursos humanos y automatización de procesos. Ahí nos vamos de vuelta al mundo de lo técnico. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Ahora. Muchas gracias, Carol.